Bienvenidos a un recorrido más de infierno. Apaga todas las luces, asegura todas las ventanas y ponte cómodo, que aquí es donde empiezan nuestras terribles pesadillas. Las aparecidas del Parque de la Concordia. Esto que hoy cuento sucedió hace más de 40 años en la ciudad de Colima. Era un joven muy inquieto, rebelde y broncudo. A nadie le temía ni le tenía respeto. Hacía lo que yo quería y ni a mis padres obedecía. Hasta que una noche algo extraño sucedió. Después de convivir con mis amigos en un baile en el Club de Leones, todos regresaban temprano a sus casas, menos yo, que seguía bailando y tomando licor hasta las 2 o 3 de la mañana, hora que el baile terminó. Ya sin ningún peso en el bolsillo, por las calles oscuras y solitarias, yendo rumbo a mi casa, fumando un cigarrillo y caminando apresurado, cuando de pronto en el camino y al aparecer de la nada, una bella joven se apareció. Y aunque era muy bonita, sentía que era muy fría su expresión. Contoneándose, coqueteándome frente a mí, se atravesó y sus pasos hacia un parque se dirigió. ¿Qué hace una chica tan hermosa y solitaria por las calles oscuras? Extrañada. Ella, antes de atravesar la calle, otra vez a verme volteó. Y ya sin pensarlo mucho, le fui siguiendo los pasos hasta que el parque llegó. En varias zonas de ese parque había grandes piletas de forma circular, pintadas en color amarillo, rojo y en el centro una especie de fuente por donde brotaba el agua. Hacia una de esas piletas la chica, sin voltear atrás, se dirigió. Se detuvo frente de ella y ante mis ojos asombrados su vestido hacia sus pies deslizó. Yo quedé hipnotizado con tanta hermosa visión. Las curvas de su cuerpo, su cabello negro, largo y lacio, hacía un cuadro perfecto de belleza. Con gráciles movimientos con los pies dentro de la pileta, en la orilla de la misma se sentó, echándose agua con sus manos en la cara y en la cabeza con su pelo jugueteó. Yo me fui acercando lentamente y en silencio, pero ella de mi presencia ya se había percatado y con una mirada como coqueteando hacia mí se dirigió y volteándose de nuevo en el agua de la pileta se sumergió. Yo esperé varios instantes, pero del agua ya no emergió. Pensando que algo malo le había pasado, rápidamente a la pileta me acerqué, solo para ver con horror que la chica desapareció. Metí la mano en el agua oscura tratando de encontrarla, cuando sentí una mano fría y huesuda que hacia adentro me estaba jalando, mientras el miedo y la desesperación hacía presa de mí. Ya casi con los pulmones a reventar de que había tomado mucha agua, me acordé que Dios existe. Y piedad yo le imploraba. Como si fuera un milagro, aquella mano huesuda poco a poco me soltaba. Con lágrimas en los ojos, mis labios repetían una y otra vez las oraciones que un día mi madre me enseñó, mirando con horror que una de las diferentes piletas salían varias chicas con sus rostros descarnados en esa noche de terror. Con mis piernas vacilantes y temblorosas hacia un árbol corrí tratando de ocultarme, pero el espectro de otra mujer descarnada se encontraba ahí. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Entrando en la sala, ahí me desvanecí, mientras mi madre pedía a Dios misericordia por mí. Todo esto sucedió en la ciudad de Colima, en un jardín llamado La Concordia, donde esa espantosa noche de profundo miedo y terror viví, pero gracias a esta experiencia mi destino corregí. Las brujas del bosque de Toluca. Relato enviado por un seguidor. Hola, mi nombre es Luis, tengo 45 años, vivo en Querétaro con mis hijos y mi esposa. Lo que narro a continuación pasó cuando yo tenía unos 34 o 35 años. Resulta que trabajaba en una empresa que se dedica a ser contratista de CFE y Pemex. Hacía varios proyectos energéticos, desde instalar medidores de luz, pasando por la instalación de postes, tendido de cableado hasta la construcción de plantas termoeléctricas y algunas perforaciones petroleras. Estudié ingeniería mecánica y tuve oportunidad de desenvolverme en este ámbito toda mi vida, hasta la fecha. Nací en Ciudad de México, pero cuando empecé a trabajar en esto tuve que moverme a diferentes lugares del país, generalmente a zonas algo escondidas, remotas y de difícil acceso, zonas donde la energía eléctrica aún no llegaba, y bueno, ese era mi trabajo. Junto con mi equipo debíamos de realizar todas las instalaciones pertinentes para que en estos lugares ya contaran con electricidad. Muchas veces tuvimos que quedarnos en esos pueblitos. Cuando teníamos buena suerte, la gente era muy hospitalaria y nos ofrecía sus casas para no pagar hospedaje aparte, pues eso era realmente gratificante. Pero cuando no contábamos con tal suerte, pues donde nos agarraba la noche era donde teníamos que montar el campamento
y como fuera ahí esperar al amanecer. La mayor parte del trabajo se desarrollaba en zonas boscosas muy densas donde prácticamente la casa más cercana estaba como a 1 hora caminando, ya que no había acceso por la misma densidad del bosque y de los árboles. Como es costumbre, en varios pueblos cuando convivíamos con las personas locales, nos contaban sus anécdotas de relatos de fantasmas y brujas, diablo y cosas así. Yo realmente siempre he respetado esas creencias. Otros colegas también me habían platicado muchas cosas referentes al tema, pero pues a mí jamás me había pasado algo así. En fin, yo me limitaba a escuchar respetuosamente y no sugestionarme jamás. Pero hubo un día en el que teníamos que instalar postes de fibra de vidrio en una zona boscosa, medio montañosa, allá por el bosque de la Marquesa, en Toluca, Estado de México. Realmente nunca supe bien dónde era eso, ya que solo recuerdo que estaba en la carretera México-Toluca. Tomaba una desviación que como a medio camino después se me iba la señal del teléfono. Sabíamos cómo llegar porque contábamos con un GPS que comparados con los de la actualidad que trae un teléfono inteligente se queda muy corto. Era un equipo parecido a una laptop, pero solo servía para 2 cosas. La primera era marcar las rutas y guardarlas para la navegación sin conexión, pero solo marcaba el punto de inicio y el final, lo que en ese momento era la ruta más corta, pero solo el camino, no como ahora que te dice por dónde pasas y el nombre de las calles y qué hay en la siguiente esquina. No, era algo muy sencillo, un punto de partida, uno de llegada y un camino a seguir, y listo. Y su segunda función era reproducir música precargada. Al inventor de esto se le ocurrió que era buena idea hacer un GPS con reproductor musical para no aburrirse en el camino. El primer día, al llegar al pueblo más cercano del destino, nos paramos a desayunar y preguntar cuánto faltaba para nuestro destino. La señora que nos vendió la comida nos dijo que ya estaba muy cerca, pero que las camionetas no iban a poder entrar porque no había camino más que a pie, y de ahí eran como de 40 minutos caminando, y que por seguridad saliéramos siempre a más tardar las 4 de la tarde de ahí, ya que después de esa hora ya casi no se veía nada en el bosque, por los árboles tan densos dejaban pasar muy poca luz, además de que salían los coyotes a cazar. El bosque de la bruma, así nos dijo que le decían a ese lugar, y bueno, pues después de desayunar llegamos al destino, o al menos hasta donde podíamos llegar con el vehículo. Estacionamos las camionetas y un pequeño camión donde llevábamos los postes de fibra de vidrio. El plan era el siguiente: de una buena vez llevar los postes cargando a donde íbamos a distribuirlos y llevar toda la herramienta necesaria en ese mismo viaje para no dar más vueltas y aprovechar lo más que se pueda del día. Conforme nos íbamos adentrando más y más entre los árboles, empecé a ver que todo lo que nos dijo la señora en la mañana era real. La luz solar que dejaba pasar el follaje de los árboles era mínima, apenas la suficiente para ver claramente a unos 20 metros. Después de eso se iba oscureciendo más y más, hasta que se volvía todo negro. Es decir, el rango de visión era un radio de al menos unos 20 metros. Sí, había coyotes, algún delincuente o algo más allá. No los podía ver a menos que se acercaran ellos o el coyote. Ese primer día nos dio la oportunidad de medir el terreno, proyectar, hacer las instalaciones previas y dejar todo bien preparado para mañana. Así como a eso de las 3:30 de la tarde, la luz ya era mucho menos en el bosque. Le dije a mi equipo que mejor saliéramos ahorita que se puede ver y continuáramos mañana. Saliendo del bosque pudimos ver que el sol seguía resplandeciente. Todo se veía claramente, contrario al interior. Tomamos las camionetas y regresamos al pueblo a buscar qué comer y dónde pasaríamos la noche. Recuerdo bien que comimos en un pequeño local donde vendían carne asada. Lo atendían 2 señoras ya grandes, muy amables por cierto. Nos empezaron a hacer la plática por los uniformes que traíamos y que hacíamos. Siempre es bueno darle explicación del trabajo a gente local. Genera confianza y muchas veces evita problemas. Le tomamos la palabra y llegamos a su casa. Ya que platicábamos lo que íbamos a hacer y que estábamos buscando dónde quedarnos, los señores nos dijeron que podíamos quedarnos en su casa. Ellos eran hermanos y vivían con sus esposas. Sus hijos ya se habían ido, por lo que dejaron 4 cuartos vacíos y seguramente ahí cabíamos todos. Mi equipo constaba de 8 personas, incluyéndome. Les tomamos la palabra y llegamos a su casa, una casita de pueblo muy acogedora. Entre plática y plática nos invitaron café,
Ya entrada la noche, sus esposas comenzaron a contarnos que tengamos cuidado porque a los hombres jóvenes se les llegaban a aparecer brujas en el bosque. Nos contaron que a un hijo de sus vecinos se les apareció una por andar en el bosque tomando con sus amigos y que lo arrastró hasta la carretera. Lo encontraron cerca de la laguna todo arañado, golpeado y sin ropa. Apenas podía hablar, dijo que fue una bruja. Varios de mi equipo eran gente también de pueblo, y no lo digo en el mal sentido, sino que pude ver ese miedo en sus rostros y a sentir con sus cabezas de que es real lo que contaban las señoras. Esa noche lo pasamos muy normal. Pudimos dormir bien y descansar un poco. Al día siguiente, ya a las 7 a.m., estábamos listos para seguir. Subimos a los vehículos y regresamos. Este proyecto era pequeño. En unos 3 días estaría terminado. Ya era el día 2, momento de poner los postes. Como decía que eran de fibra de vidrio, mucho más ligeros que los de concreto que vemos en las ciudades. Era de unos 200 o 200 kilogramos de peso. Entre 3 personas debidamente adiestradas fácilmente se pueden manipular. Íbamos avanzando bien, ya eran las 3 de la tarde y solo nos faltaban 4 postes por instalar. Decidimos parar ahí, para que de igual forma que el día anterior saliéramos antes de que se oscureciera más. Regresamos con los viejitos, comimos y después a su casa a pasar la segunda noche. Ahí pasó algo extraño. Mientras dormíamos todos, los 8 hombres cupimos acomodados en el piso de un cuarto, nos despertamos al mismo tiempo. Todos nos vimos, nos levantamos y platicamos del por qué nos despertamos. Todos sentimos que nos jalaron los pies. La cara de miedo de muchos era evidente, y seguramente la mía también. Se sentía un ambiente extraño, aunque no hicimos más para no despertar a los viejitos de la casa. Acordamos tal vez que fue nuestra sugestión o cualquier otra cosa, pero que ya íbamos a dormir para seguir el trabajo de mañana. Algunos sí pudimos conciliar de nuevo el sueño, ya sin problemas, pero otros no. A la mañana siguiente, 4 hombres de mi equipo ya estaban guardando sus cosas. Les pregunté el porqué de la situación. Ellos me decían temblando que sentían mucho miedo, que no pudieron dormir nada y que lo poquito que pudieron conciliar el sueño, tuvieron horribles pesadillas acerca del bosque y que ya se iban, que no importaba si les pagaban, pero se iban. No los pude detener. Tomaron su camioneta y se fueron. Quedamos 4 para terminar el trabajo. Llegamos de nuevo al lugar, al interior del bosque de la bruma, para seguir en lo que nos quedamos. Pero había una sorpresa que nos dejó con la boca abierta a todos. Los 4 postes que ayer habíamos dejado acomodados uno junto a otro, ahora se encontraban en otra posición. 3 formando un triángulo y el restante clavado en el centro del triángulo, pero clavado, como si una mano gigantesca lo hubiera tomado y lo hubiera clavado con una gran facilidad en el piso. Los postes miden 10 metros, normalmente los ponemos a una profundidad de 2 metros. Este fácilmente estaba a 6 metros de profundidad, algo imposible, al menos en ese lugar donde la maquinaria no podía entrar. Toda nuestra herramienta estaba dispersa por todos los lugares, como si un tornado hubiera pasado a revolotear todo. A pesar de la incredulidad y asombro de todos, el trabajo debía continuar, y lo único que se me ocurrió fue que entre los 4 acomodáramos los postes que ahora formaban un triángulo, y después de eso, 2 se fueran a buscar ayuda para sacar el último, y nos quedáramos 2 para arreglar todo. Los 2 que se fueron por ayuda se llamaban Víctor y Armando, ayudantes generales del proyecto, y nos quedamos Ramiro, quien era su supervisor, y yo, que estaba a cargo de la cuadrilla. Ramiro y yo empezábamos a mover los postes que formaban el triángulo y enfilarlos como los teníamos anteriormente. Como les dije, estos postes son ligeros, pero no tanto como para que se manipulen tan fácilmente. Seguimos asombrados de quién pudo moverlos así, de dónde los habíamos dejado a dónde los encontramos. Fácilmente había 10 metros de distancia. Y bueno, ¿qué decir del que estaba clavado? Eso era realmente imposible. De alguna manera, el día se fue rapidísimo, y cuando vi el reloj eran las 3:30 p.m. Los muchachos no llegaban con la ayuda para sacar el último poste. El silencio era abrumador. Ni Ramiro y yo concebíamos aquella hazaña. Era prácticamente imposible, inhumano. Abrí el GPS viejo que teníamos y puse música al menos para romper el silencio y no sentirnos tan solos. Ya eran las 5 de la tarde, la oscuridad era casi total. Prendimos unas lámparas de emergencia que teníamos ahí
que iluminaban al menos lo suficiente para vernos. De alguna manera la luz nos reconfortaba. Las horas pasaban y nadie llegaba. Eran las 7 de la tarde y yo ya estaba desesperado, igual que Ramiro. Le dije que mejor nos fuéramos porque ya iba a llover. Mientras nos alistábamos para irnos, la música del GPS se comenzó a distorsionar. Pensé que era porque la batería se estaba acabando, pero estaba al 90%. Cambié la canción y por las pequeñas bocinas del equipo comenzamos a oír risas de mujeres, pero risas no como de diversión, sino de burla. Así como 10 segundos seguidos de risas extrañas y de repente un grito en el mismo equipo apagó todo, un grito desgarrador. Nos llenamos de miedo Ramiro y yo. Cerré el equipo rápidamente y lo metí a la mochila. Las luces de emergencia empezaron a parpadear y una se apagó, pero la otra quedó prendida, apuntando a la oscuridad del bosque. Empezamos a oír el crujido del piso, como cuando alguien camina. Pensamos que eran los muchachos, pero no. Eran 3 mujeres, realmente muy atractivas, ataviadas con un vestido largo y blanco, de cabellos oscuros. Se detuvieron a unos 5 metros de nosotros. «Hola», nos dijo la que se quedó en medio de las otras 2. «¿Creen en las brujas?». En ese momento yo realmente, ya temblando, lleno de terror, yo no podía decir nada. Algo me impedía abrir la boca. Ramiro dijo: «No, no creemos en eso». La mujer que se quedó hasta atrás de las 3 dijo: «Entonces, ¿por qué rompieron mi símbolo?». Pero una voz horripilante, no podría describirlo, algo sumamente aterrador. Ramiro y yo estábamos de pie al otro lado. Por fin, temblando y tartamudeando, pude abrir la boca y decirles: «Oigan, no queremos problemas». En eso, una de ellas me interrumpió y nos dijo: «¿Quieren ver algo?». Y las 3 se quitaron la ropa y se empezaron a reír, como las risas que escuchamos antes. Lo que viene a continuación, nadie me lo ha creído a la fecha, solo mi esposa. La que nos pregunta si queríamos ver algo, empezó a elevarse del suelo, empezó a levitar y de un momento a otro se prendió en fuego, así de la nada. La mujer estaba volando con fuego en todo su alrededor, mientras las otras 2 seguían riendo. No hubo nada más que hacer que salir corriendo de ahí, como podíamos, trastabillando, tropezando, pero avanzando a la carrera. Ninguno de los 2 volteaba, solo corríamos y corríamos. A pesar de eso, las risas parecía que estaban justo detrás de nuestras cabezas. Por más que nos alejamos con la carrera, no podíamos dejar de oír aquellas risas de burla. Por suerte, llegamos a la carretera, salimos del bosque y de inmediato subimos a la camioneta. Tratamos de encenderla, pero no quería arrancar, prendía y se apagaba al instante. Sinceramente, yo estaba llorando del miedo, y Ramiro me dijo que rezáramos, lo que sea, pero que rezáramos, y así lo hicimos, cada quien de su lado, y lo que cada uno se sabía, pero estábamos rezando. Dentro de la camioneta en la noche debajo de la luna, mágicamente, la camioneta arrancó y le di marcha. No supe cómo, pero pudimos llegar a la autopista México-Toluca. Iba realmente rápido, como a unos 140 kilómetros por hora, ya en la carretera. Pensamos que todo había terminado, pero de pronto, en la caja de la camioneta, se siente como si hubiera caído algo pesado que hizo que la camioneta bajara la velocidad y se asentara un poco. En el siguiente momento, traíamos una bola de fuego justo al lado de la camioneta, a la misma velocidad que nosotros, como si estuviéramos en una carrera. Yo iba manejando y la bola de fuego iba justo detrás a la misma altura. De nuevo, empezamos a escuchar las risas y aquella voz horrible que me decía: «Para o te mato, párate o los mato a los 2». Sentía el calor del fuego a mi lado a pesar de la lluvia y la fría temperatura de Toluca y la noche. Ramiro me dijo: «Por lo que más quiera, no pares, no voltees y acelera más». Exactamente hice eso, excepto lo segundo, voltear a ver, querer ver quién es, cómo es, qué es lo que nos acechaba aquella noche. Volteé, quizás menos de un segundo, pero lo que vi dura en mi memoria hasta la fecha. Era la misma mujer en fuego, pero sin piernas, como si solo su torso, brazos y cabeza nos estuvieran persiguiendo. Un rostro horrible y sin ojos. Sentí el peor escalofrío que recuerdo a la fecha. Creo que ese episodio apenas duró 40 segundos, pero para mí fueron como 40 horas, hasta que a la lejanía se veían las luces de la caseta de cobro.
Así como apareció, así se fue, a la misma velocidad. Dejó de avanzar y solo se elevó para perderse en el cielo aquella bola de fuego. Quedé impactado por todo esto. No quise saber más de ese trabajo. No quise salir de mi casa como en 2 semanas. Mi esposa estaba incrédula ante esto. Me llevó con una de sus tías que se dedica al esoterismo y esas cosas. Mi salud se estaba deteriorando. Su tía le dijo que esas mujeres eran brujas y que le gusté a una misma que estaba haciéndome brujería y por eso mi salud estaba mal. Al final le dio algunos remedios a mi esposa para que me los diera y con el paso del tiempo pude recuperarme de la salud y de la impresión. Hoy me sigo dedicando a lo mismo, diferente empresa, pero lo mismo, aunque definitivamente y bajo ninguna circunstancia vuelvo a trabajar en bosques. Creo que las brujas son muy reales en estos lugares. Aquí finaliza nuestro recorrido por Inferno. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. No olvides seguirnos para así poder estar pendiente de nuestros nuevos recorridos. No dudes en mandar tus experiencias a nosotros, pues queremos que Inferno vaya creciendo. Nos vemos en el siguiente recorrido de Inferno. Que una luz encuentres en tu camino.